Es nuestro deseo señalar hacia la base, el fundamento o el apoyo sobre el cual se edifica la doctrina de la justificación. ¿Cuál es el fundamento de esta obra de Dios? ¿Qué es lo que sostiene la estructura de esta obra de gracia? ¿Qué elemento se constituye como base de la gran estructura de la obra de justificación por medio de la fe? ¿Cuál es el asunto del que depende toda la estructura por la que Dios justifica a un pecador creyente? Habíamos propuesto un rumbo de acción. Responder estas preguntas señalando hacia lo que no es ni puede ser jamás el fundamento de la justificación. Y luego mostrar la base misma de la justificación. Cuando preguntamos qué es lo que jamás puede ser la base de la justificación, señalamos de forma general tres asuntos. Uno, que la obediencia a la ley de Dios jamás puede justificar. Segundo, que profesar una religión, aun si es con toda sinceridad, jamás puede justificar. Y tercero, que la fe no puede justificar. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la justificación? Voy a dar un principio general y luego voy a desglosarlo en 2 puntos más. Primero, esta es la respuesta. La base de la justificación es la justicia de Jesucristo. La base. Primero dijimos que no, pero ahora que sí. La base, digamos una base sólida, lo suficientemente sólida de la justificación, y la única base de la justificación es la justicia de Jesucristo. El único fundamento por el que un pecador es justificado ante Dios, es decir, la única base por la cual Dios mira a un pecador y lo puede considerar como justo, es que este pecador tenga en su cuenta la justicia de Cristo, por lo que para justificar a un pecador, Cristo tiene que imputarle. ¿Conocemos esa palabra, imputar? Aunque usted no crea, la escuchamos todas las veces en las noticias, ¿verdad? Con los criminales, que asistió a la imputación de cargos. ¿Sí? ¿Qué es imputarle cargos a una persona? A una persona, un criminal. Son que se le imputan las cosas. Se le imputan cuando se le atribuyen, se le declara judicialmente de una manera. Entonces usted ha hecho esto, y se le acumulan estas razones en su cuenta, razones legales que le van a pesar porque por ellas va a ser castigado. Entonces estoy diciendo que el fundamento de la justificación es la justicia de Cristo que luego se le imputa a un pecador. Y eso es una buena noticia, porque a nadie se le imputa inocencia en un juzgado, sino culpabilidad. Y aquí entonces es algo bueno, porque la única manera en que Dios puede considerar a alguien como justo es si éste tiene justicia, por supuesto, pero como no la puede tener de sí mismo, es cuando se le atribuye, se le pone a su cuenta la justicia de Cristo. Sabemos que Jesucristo es Dios Hijo, que como Dios es perfecto en justicia y santidad. ¿Me hago entender? Uno de los atributos de Dios es la justicia. Uno de los atributos es la santidad. El Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, pues tiene los mismos atributos de Dios Padre. Así que Él por naturaleza es justo. Es lo que llamamos su justicia esencial. ¿Sí? Entonces, entre los atributos de Dios está la justicia. La justicia no es algo que Dios aprendió, es algo que Él tiene. Está esencial a su ser. Como Cristo es Dios, pues Él tiene justicia esencial. Pero hermanos, esta no es la justicia que se le imputa al pecador.
O sea, Él es justo. ¿Por qué? Porque así es Él. Porque es Dios. Entonces, como Él es justo por naturaleza, ¿es esta la justicia que se le atribuye al pecador? No, no. La justicia de Cristo, que es la base de la justificación, tampoco es aquella justicia que le era necesario tener para ser nuestro mediador. La Biblia dice que era necesario que este mediador tuviera ciertas características para poder ser nuestro mediador. Nadie, sino el que cumpla ese requisito, pudiera ser nuestro mediador. Así que Él tuvo que cumplir ciertos requisitos para poder ser nuestro mediador. Y Hebreos 7:26 dice cuáles son los requisitos que Él tenía que cumplir para venir a ser nuestro sacerdote. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Eso es tener justicia, ¿no cree? Todo eso es tener justicia. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esto es que si no hubiera cumplido estos requisitos, no hubiera podido ser nuestro mediador. Y todo el que quiera ser el mediador tiene que cumplir estos requisitos. Por eso nadie es mediador sino Cristo. Santos, por muy piadosos que sean. Conocemos que María fue una santa mujer. Abraham, José, los apóstoles son santos. La Biblia dice los santos hombres de Dios, ¿sí? Pero inocentes, sin mancha, apartado de los pecadores, más sublime que los cielos. No, solo Cristo. Y eso es tener justicia para ser mediador. Hermanos, esta justicia que Él adquirió para ser mediador tampoco es la que se atribuye al pecador. La justicia de Cristo, que tiene por ser Dios, la que tiene para ser mediador, no es la justicia que se le atribuye al pecador para ser justificado. La justicia de Cristo, de la que estamos hablando, que es el fundamento de la justificación, es aquella que Él ganó como mediador en los días de su humillación aquí en la tierra. Es la justicia que obtuvo producto de lo que obró, de lo que hizo, de cómo vivió como mediador, y luego de lo que sufrió como nuestro sustituto. Esto es su vida en obediencia a la ley de Dios y también su muerte en la cruz, su pasión y muerte. Es lo que llamamos pasión, su sufrimiento y muerte. Esto significa que nuestro Señor vino a esta tierra para cumplir con las estipulaciones del pacto eterno. Allí en ese pacto, donde se planeó la salvación de los elegidos, el Señor Jesús, Dios eterno, se dispuso que Él tomara una naturaleza humana sobre sí y que en esa naturaleza Él viniera a obedecer perfectamente delante de Dios como nuestro representante. No había más. Nadie más cumpliría el requisito sino Él haciéndose hombre y tomando el papel de representante o fiador, si así quiere, o de responsable también, de sus elegidos. ¿Para qué? Para que todo lo que viviera como representante, todo lo que viviera como fiador, todo eso, fruto de esta obediencia, fuera atribuida a los que creen. De manera que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Esto es maravilloso, hermanos, porque yo espero que en nuestra casa no pase eso. Por ejemplo, Angie rompe el plato y se le pega a Lili. No es así, hermano, no es así. Así ella se eche la culpa, ¿verdad? O usted como padre lo haría. Dice, Angie rompió el plato. Pero esta dice, no le peguen a Angie, péguenme a mí. ¿Usted le pegaría al otro porque lo pide?
Diría, no. ¿Por qué? Porque este fue el que rompió el plato. ¿Qué me interesa que el otro sea misericordioso? A mí me paga el que rompió el plato. ¿Me hago entender? ¿O usted sí lo haría? No, yo espero que usted no lo haga. ¿Ya? Esa figura ahí no se vale. Pero estoy diciendo, hermanos, que Dios tomó, porque así fue el contrato, el Señor se responsabilizó de un pueblo, entiéndase, de un pueblo, se hizo fiador de ellos, mediador de ellos, de tal forma que todo lo que Él hizo en su vida, eso que usted ve que Él hizo, sobre todo la obediencia, no estoy hablando de los milagros y estas cosas, estoy hablando de cómo Él obedeció al Señor, todo eso que hizo Él y de cómo sufrió y murió, lo hizo de manera que fruto de eso tiene justicia, y esa justicia le fuera puesta en la cuenta de los creyentes para que la justicia de la ley se cumpliera en ellos. Mire lo que dice Romanos 8, 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, esto es que como uno es débil en su propia carne para ser salvo por sí mismo, y la ley no puede hacernos salvos, entonces porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Quién sufrió? Cristo. ¿Y a quién beneficia? A nosotros. ¿Sí lo leyó? Él condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Él cumplió la ley para que el beneficio, que es la justicia, se cumpliera en nosotros. Él hizo la tarea, nosotros se nos cuenta como si la hubiéramos hecho, o a los creyentes, es decir. Esto es que todo lo que la ley exigía como necesario para que el pecador fuera justificado delante de Dios, fue cumplido por Cristo, y luego, cumplido por Cristo, le fuera imputado a los creyentes. Recordemos, hermanos, este asunto, que el hombre fue creado en un estado de inocencia, en justicia, en santidad, como lo recuerda Efesios 4:2, cuando nos habla del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto quiere decir que el hombre fue creado así en un comienzo, imagen de Dios en justicia, en toda justicia. Adán tenía justicia propia, él era justo, Dios lo hizo así, y santidad de la verdad. El hombre fue creado así. En ese estado de justicia y santidad debía rendir a Dios obediencia perfecta y sin pecado, por supuesto, y en caso que no obrara así, el Señor lo amenazó con la muerte. Entonces, fue creado justo, tenía que andar como justo, y si no andaba como justo, tenía que morir. El hombre pecó. ¿Cómo pecó? Dañó su justicia y mereció la muerte. Su naturaleza se corrompió, lo que lo inhabilitó para ser obediente como Dios quiere. Y como ya no era obediente como Dios quería, porque perdió su justicia, se requería que sufriera la penalidad de esto, que es la muerte. Entonces la pregunta es, si usted me siguió hasta aquí, si eso fue lo que le pasó al hombre, ¿qué se requería para justificarlo? El hombre fue creado justo y perdió su justicia. Como perdió su justicia, se hizo merecedor a la pena, a la muerte. Entonces, ¿qué se requiere para justificarlo a él? Pues la verdad, dos cosas. Una, pureza en su naturaleza, ¿cierto? Perfección en su obediencia y el cumplimiento de la penalidad que es la muerte. ¿Ya? Todo lo que perdió debe ser compensado. ¿No tiene justicia? Entonces debe tenerla.
Se inhabilitó para la obediencia, ahora debe obedecer. Tenía que morir, entonces que muera. Precisamente es esto lo que se reúne en Jesucristo. Esto es lo que Jesucristo, como su representante, vino a hacer. ¿Qué vino a hacer Cristo? A vivir como alguien justo, a vivir perfectamente en obediencia y a morir la muerte que merecía el pecador. La justicia de Cristo, a esto le llamamos la justicia de Cristo. ¿Qué es la justicia de Cristo? Es el producto, es el resultado de haber vivido para obedecer, de obedecer todo perfectamente y de morir en la cruz. A esas cosas, a su vida perfecta, a su pasión, es decir, sufrimientos y muerte, a eso le llamamos la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es producto de lo que se ha llamado comúnmente su obediencia activa y su obediencia pasiva. Pues habiendo visto la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la base de la justificación? La respuesta es la justicia de Cristo, que luego se le atribuye al pecador. Ahora quiero desglosar 2 puntos. Segundo, la base de la justificación es la justicia de Cristo proveniente de su obediencia activa, la cual proveyó el mérito. Entonces aquí hay varias cosas que quiero que amarre en su mente. La base de la justificación, ahora vamos a desglosar. Yo sé que es la justicia de Cristo, pero por una parte, la justicia de Cristo proveniente de su obediencia activa. ¿Ya? Pues piense, obediencia activa. ¿Y qué hizo a favor del pecador su obediencia activa? Ya le voy a explicar, pero solo amarre eso en la mente. ¿Qué le proveyó al pecador la obediencia activa de Cristo? Le proveyó el mérito. ¿De dónde viene la palabra mérito? De merecer. De merecer. ¿Sí? De merecer. Antes, no sé ahora, se le colocaba al buen estudiante la medalla al mérito. Eso que le está diciendo, se lo merece. Se lo merece. Su desempeño mereció. Entonces note algo aquí. ¿Qué es la obediencia activa de Jesucristo? Son palabras que toca explicarlas, porque no es que usted encuentre en la Biblia un texto que diga obediencia activa y 2 puntos, se la defina, pero ¿qué es la obediencia activa? Es la obediencia que Jesucristo presentó delante de Dios durante su vida perfecta y sin pecado. Es decir, que él era consciente, que él era el representante de su pueblo y durante su vida, él fue creciendo en conciencia, por supuesto, pero durante su vida se esforzó por ser perfecto y sin pecado, pero ¿cómo? Delante de Dios. Qué interesante, porque yo sé que él honraba a sus padres, honraba a sus autoridades, eso es verdad, pero ¿qué tenía en mente nuestro Señor cada vez que obedeció la ley de Dios, lo que la ley requería, sino a Dios mismo? Ese es lo máximo, hermano, de cómo puede andar un cristiano, con la conciencia de estar obedeciendo delante de Dios, y así lo hizo el Señor Jesucristo. Eso significa que en toda su vida, Él estuvo en perfecta conformidad con la ley divina. Nunca se quedó corto en un requerimiento de la ley de Dios. Él estuvo en conformidad con todo aquello que es puro, recto, justo. Su vida fue una sucesión de obediencia que se iba perfeccionando y que apareció en todas sus acciones a lo largo de todo su estado de humillación, desde su nacimiento hasta su muerte. Hermanos, nunca pecó, nunca pecó. Pero eso es negativo, lo que no hizo, pero positivamente, ¿qué hizo? Siempre obedeció. Nunca pecó, siempre obedeció.
Porque, hermanos, no solo es no hacer, es hacer. Él no hizo lo que no debía, pero hizo todo lo que el Señor mandó. Imagínense, hermano, poder levantarse en un lugar y decir: acúsenme de un pecado. Yo no pudiera decir eso acá porque caen todas las piedras, y yo todavía diría: eso es injusto porque no me cayeron otras que me deberían haber caído. ¿Me hago entender? Si usted me acusa de pecado, es cierto, pero su lista siempre va a ser incompleta porque hay más. Pero el Señor se levantó ante sus enemigos, que eso ya es decir, que los enemigos le buscan a usted el defecto donde no hay. Acúsenme. Acúsenme. Pero, hermanos, delante de los hombres, pero poder orar delante de Dios. Tú sabes que yo. Decirle uno a Dios: tú sabes que he hecho tu voluntad, eso es otra cosa. Y el Señor vivió para obedecer. Esa es su justicia, su obediencia activa. Eso se le llama obediencia activa, y lo hizo desde el nacimiento hasta su muerte. En todo el curso de su vida obró como representante. Lo que obró, hermanos, esto que él estaba obrando no lo obraba para sí, porque él ya era justo. Él lo obró en nuestro lugar, y por lo tanto Dios lo estaba recibiendo como si nosotros lo estuviéramos haciendo. Es el representante, es el responsable. Así que ahí estaba el Señor, levantando en la mañana, orando, yendo a la sinagoga como era su costumbre, siendo escrupuloso con lo que debía o no debía hacer, glorificando a Dios. Y esto que él estaba obrando, lo estaba obrando como representante para que un día, por la fe, esto le fuera contado como si usted fuera el que se levantó, el que glorificó a Dios, el que presentó obediencia. Si esto que le dije es verdad, es la verdad más gloriosa que usted puede escuchar en su vida. Que Dios le cuenta a usted lo que Cristo hizo. Que Dios lo mira a usted como si usted hubiera sido el que hubiera pasado toda la noche orando. El que no contradijo la voluntad de Dios. Eso no nos libra de la obediencia, ¿verdad? Pero esa viene en otra obra que se llama la santificación. Pero por ahora tenga eso. Filipenses 2:8 afirma: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y aquí quiero resaltar algo, hermanos. Este texto pone de manifiesto un asunto de gran importancia, porque Jesucristo, según este texto, vino a presentar obediencia. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Así que su vida fue una obediencia. Note, hermanos, que este texto nos dice que él se humilló para obedecer. ¿Cómo se humilló para obedecer? Primero, ya haciéndose hombre, es humillarlo, porque si usted es Dios y toma naturaleza humana, eso ya es humillarse, ¿no? ¿A Dios qué le falta? Nada. Y venir a asumir una naturaleza que le falta todo. Ya se humilló haciéndose hombre. Pero estando en su humillación, lo que el texto le llama estando en condición de hombre, que ya es humillarse, estando en esa humillación, se humilló. Dice, momento, o sea que ya estando humillado, ¿cómo? Como hombre, ya era suficiente humillación. Ahora en ese estado se humilló. O sea, hizo algo más hacia abajo. El énfasis de este texto no solo está en que él se humilló haciéndose hombre, sino en que se humilló para obedecer, lo que significa que él presentó obediencia en más humillación
que cuando usted y yo obedecemos. Presentó obediencia perfecta en más desventaja que usted y yo, en más dolor, en más prueba, en más sufrimiento. Allí Él obedeció. Es como si en el ranking de la importancia de los hombres, aquí está el más eminente de los hombres, y empieza a bajar el nivel de los hombres hasta que está el más bajo, el hombre más vil, el hombre más vil. ¿Qué puesto ocupó el Señor? Abajo de este. Y su obediencia la hizo desde la mayor desventaja. Es como si Él se hubiera hecho el hombre más bajo de los hombres, y de allí abajo, abajo del que vive como un paria, de allí Él obedeció. De manera que aún el hombre más bajo de los hombres tiene esperanza, ¿no cree? Porque el Señor obedeció más bajo que Él. Considere solo un ejemplo, mire este contraste. Usted y yo como hombres pecadores, pecamos teniendo alrededor miles de beneficios. En cambio, el Hijo del Hombre obedeció sin tener dónde recostar su cabeza. ¿No? Bueno, al menos cuando usted peca teniendo dónde recostar su cabeza. Y Él donde obedeció, desde la mayor desventaja. La Biblia es clara en decirnos que su obediencia fue más costosa porque lo hizo con más dolor, con más privación, en desventaja, con más prueba, con más sufrimiento. En Deuteronomio 6:25 hay una máxima, un principio bíblico y dice, y tendremos justicia. Escuche, ¿cómo tendremos justicia? ¿O cuándo tendremos justicia? Mira lo que dice Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. No sé qué le parece a este texto. ¿Buena noticia o mala noticia? Bueno, muy mala, ¿verdad? Porque a usted le dicen, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos que Dios nos ha dado. Así que cuando cumplamos todos estos mandamientos, tendremos justicia. ¿Y usted qué dice de la silla? Ay, mi madre. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? ¿Ah? ¿De pequeñito le pegaron a usted? ¿Por qué? ¿Por justo? ¿No, verdad? Pero no ha tenido cuidado. Es más, después de creyente, ¿por qué se gana sus exhortaciones, sus reprensiones? ¿Por qué? Pero ¿sabe quién dijo amén a esto? Cristo, nuestro representante. Es como si Él dijera, tendré cuidado de poner todos estos mandamientos por obra delante de Jehová para darles justicia a aquellos. Seré escrupuloso para que pueda tener una justicia perfecta que atribuirles a ellos, para que luego ellos se puedan presentar delante de Dios y Dios los pueda mirar como justos. Si Cristo no hubiera obedecido la ley, no tendríamos la justicia que viene por obedecer los mandamientos. Y aquí entienda algo, que la justicia, estrictamente hablando, viene por obedecer, no por sufrir el castigo. La justicia viene por obedecer la ley, no por sufrir el castigo, porque si usted sufre el castigo es porque no obedeció la ley. Entonces, estrictamente hablando, la justicia viene cuando usted cumple la ley. Y eso es lo que nos regocija, hermanos, porque con su obediencia activa, Jesucristo satisfizo la parte preceptiva de la ley. Esto significa que con su obediencia activa, el Señor Jesucristo dio satisfacción a esa parte de la ley que se trata de preceptos, de mandamientos. Él obedeció.
Romanos 5:19 dice expresamente, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también, ¿por qué? Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Él obedeció y por eso su pueblo creyente será constituido justo. La recompensa de la vida, el derecho a la vida, no se le promete al que sufre, sino al que hace. La ley promete vida, no al que sufre, sino al que obedece. Y entonces Cristo obedeció, y significa que su justicia es meritoria, ¿sí o no? La justicia de Cristo es meritoria. ¿Se la ganó? Se la ganó, Él se la ganó, obedeciendo. ¿O se le imputó? No, Él se la ganó. Todos los días, vivió para obedecer todos los días. Entonces su justicia es meritoria. Jesucristo puede decir, ¿me la gané? Pues por supuesto se la ganó, pero con creces. Ahora escuche esto. Gracias al mérito de su justicia, Él nos hace merecedores de la vida eterna. Él nos dio el mérito que no tenemos. Él nos dio el merecimiento. En otras palabras, Él nos dio el derecho a la vida eterna. La obediencia activa de Jesucristo es lo que nos da el título para la vida eterna. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿sí ve lo que hay a que desobedece? Condenación. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Usted y yo, eso es verdad, necesitamos mérito para ser salvos, es verdad, mérito. El punto es, ¿de dónde lo va a sacar? ¿De dónde? Mírese usted, diga, quiero mirar mi desempeño todos los días, desde que nací, ¿cómo voy hasta el momento? ¿Mérito? ¿Merece? Usted dice, no. Igual necesita mérito. Bueno, la obediencia activa de Cristo proveyó el mérito. El hombre necesita una virtud, una justicia, y jamás proviene de él mismo. Pero Dios se la provee al que es de la fe de Jesús. Cuando usted creyó en Jesucristo, Dios le proveyó ese mérito. Lo hizo a usted con derecho a la vida eterna. Por eso para nosotros, hermano, no es una palabra, esperamos que no sea una muletilla por tus méritos, sino que usted sepa lo que está diciendo cuando ora. Es por lo que tú hiciste, es por tu mérito que yo oro. Y por último, hermanos, la base de la justificación es la justicia de Cristo proveniente de su obediencia pasiva. Justicia pasiva que nos dio o que dio satisfacción. La justicia activa, le dije que la amarrara ¿a qué? A mérito, ¿verdad? Su obediencia activa siempre amárrelo al resultado que nos dio. Por su obediencia activa nos dio el mérito, pero por su obediencia pasiva dio satisfacción. Recuerde esas dos cosas, mérito y satisfacción. Mérito y satisfacción. Porque es que estas dos cosas corresponden a lo que perdió Adán, ¿verdad? O a lo que pasó en el Edén más bien. Entienda por favor que los sufrimientos y la muerte de Cristo es lo que se le llama su obediencia pasiva. Yo sé que algunas veces se habla como de la pasión y muerte. Aquí pasión viene una palabra más bien como latina, que significa sufrir, sufrir.
Por eso, cuando usted escuche la pasión, es el sufrimiento, pero para no enredarnos, hermanos, los sufrimientos y la muerte de Cristo es lo que comúnmente se llama su obediencia pasiva. Estos sufrimientos y muerte también son necesarios para nuestra justificación. Esto porque ya habíamos aclarado que el hombre estaba obligado a obedecer, pero también estaba obligado a morir por desobedecer, ¿no? ¿Adán estaba obligado a obedecer? Sí. ¿Y obligado a morir por desobedecer? También, ambas cosas. Entonces, hermano, era necesario que Cristo, como la garantía o el representante de su pueblo, satisficiera la ley en todo lo que podía exigir de ellos, tanto como criaturas pecadoras. Así que como criaturas, la ley les podía exigir pureza y perfecta obediencia, pero como criaturas pecadoras, les exigió que soportaran el castigo de la ley. Entonces Cristo, como fiador, en representación de su pueblo, obedeció tanto los preceptos de la ley como que soportó el castigo de la desobediencia. Ambas cosas deberían coincidir. Si él se sometía a la obediencia, pero no a la pena, ¿quién iba a pagar la desobediencia del hombre? ¿Verdad? Su pago de la deuda, pero también su pago de la deuda en la cruz, no lo eximió de la obediencia. Así como el pago de la deuda de la obediencia tampoco lo eximió del castigo. Y es que ambas cosas requería su pueblo. Si él solo hubiera muerto, vamos a suponer que el Señor, que todo lo puede hacer, hizo venir a su Hijo al mundo, no nacido de mujer para que viviera, sino que una vez lo hace aparecer en una cruz. Ya, de una vez, nos ahorramos la vida de Jesucristo. Simplemente apareció en una cruz y muere. Pues bueno, eso nos quitaría la penalidad, el castigo. Eso nos quitaría a los creyentes del infierno, pero no nos da ningún mérito para entrar al cielo. ¿Ya ve? Pues simplemente nos diría no condenado. Perfecto, ya no irá a la condenación. Y al cielo, no, parece necesita un mérito, ¿verdad? Por eso el Señor tiene que vivir para ganar el mérito y sufrir para librarnos de la condenación. Considere la razón por la que Jesucristo debería morir. La ley siempre amenaza la transgresión de la ley con la muerte. Desde el Edén, porque el día que de él comieres, ¿qué? Ciertamente morirás. Además dice Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces claramente, si la paga, si la consecuencia, si lo que merece el pecado es la muerte, y aquí estaba Jesucristo representándonos, viviendo como fiador, entonces el fiador debería morir. La Biblia es muy clara cuando también, así como le comprobé, que la obediencia es base, la obediencia activa es base de la justificación. Ahora escuche estos textos donde se nos habla que somos justificados por su muerte. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. ¿Sí nota? Ahí está la sangre. Mediante la redención. Entonces, unos textos nos dicen,
justificados por su obediencia, y aquí justificados por su redención. Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y uno diría, bueno, ahí dice que tenemos paz para con Dios. Sí, pero Colosenses 1:20 nos dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que ¿cómo consiguió esa paz? Derramando su sangre en la cruz. Es una maravilla, hermanos, la doctrina de la justificación, porque Él vivió la vida que deberíamos haber vivido y murió la muerte que debimos haber muerto. Usted requería obedecer todo lo que Dios manda, y Él vivió por su pueblo la vida que Dios esperaba que usted y yo viviéramos. Y usted y yo, como culpables, deberíamos haber muerto por transgredir la ley del Señor, y nuestro sustituto vino a morir la muerte que nosotros deberíamos haber muerto. Y no se piense que es muerte física, morir físicamente, porque todos moriremos. Muerte en el sentido más comprensivo de la palabra, que es una eternidad fuera de la comunión y de la misericordia, estar separados de Dios y su gracia para siempre. Así que en la cruz, hermano, allí estaba izado nuestro Señor, y por un momento, solo mire lo que pasó un momento, no necesitaba el Señor sufrir eternamente nuestro castigo, porque mire la calidad de la persona que estaba en la cruz en ese momento, el Hijo de Dios, y por un momento, quizás por unas horas, Él experimenta en su carne el equivalente a un infierno eterno. Por eso, horas antes, Él estaba sudando como grandes gotas de sangre y se angustió. No piense que el Señor solo estaba pensando, ay, me van a herir las manos, ay, voy a chorrear sangre en la cabeza. Eso hacía parte, pero no era la gran parte. La verdad, Él vio allí adelante una copa que le era necesario beber hasta el sedimento. Y allí en la cruz, hermano, estaba izado nuestro Señor. Y piense en estas palabras que hasta ahora son enigmáticas para la mayoría, porque solo podemos entender sus bordes. ¿Y qué gritó Él en la cruz? Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? ¿Qué estaba sufriendo Cristo en la cruz, hermano? Sino lo que un alma pecadora y sin perdón experimentará por toda la eternidad: el abandono de Dios. Aquí nadie lo ha experimentado aún. Esperamos que nadie muera en ese estado, pero Él en su santo ser, piense en alguien que nunca ha pecado. Si a usted le pasa algo malo, todavía en su interior hay algo que le dice, pero tampoco exagere. Tampoco exagere, porque es usted. Es usted. Pero Él no estaba acostumbrado a pecar, de hecho nunca pecó. Y verse bajo la mirada reprobatoria de Dios, porque en la cruz no le dice Padre, le dice Dios mío, Dios. Bajo la mirada reprobatoria de Dios, es más, bajo el rostro volteado de Dios, y el Señor se hunde en la cruz, como sintiéndose solo, diciendo, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no? Hay algo que no he sentido nunca en mis 30 y tantos años de vida, y es sentirse desamparado de Dios. Es algo ajeno a lo que he venido viviendo. ¿Qué es esto que pasa aquí? Pues Él sintió como el infierno se abrió abajo de sus pies y la muerte lo tragó.
porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué hizo la muerte? Lo consumió. Y él cayó bajo la muerte. Él no debería hacerse el muerto, él debería morir bajo el desagrado de Dios. Y eso fue exactamente lo que pasó. Y entonces usted y yo nos ponemos allí, pobres criaturas pecaminosas, y pensamos que no venga el día donde Dios aparte su misericordia para siempre jamás, y sintamos no por unas horas, sino por toda una eternidad, lo que Cristo experimentó en la cruz. Pero en el caso de los creyentes damos gloria a Dios porque usted y yo conoceremos del infierno solo lo que dice la Biblia, porque Cristo se tragó el infierno por su pueblo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que también eso nos fuera imputado. Imagínense esa buena noticia. Este tribunal divino, que es la Corte Suprema del universo, le imputa a usted el cargo de la obediencia de Cristo y de su muerte en sustitución. O sea que es una imputación que no lo hunde a usted, sino que lo exalta. Ahora, para completar el cuadro, hermanos, Romanos 4:25 declara: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo que significa, hermanos, que cuando Él resucita, es como si el Señor hubiera puesto un sello de certificado. Aquello que dijo en la cruz 3 días antes, tetelestai, consumado es. El Señor 3 días después dijo, consumado es. Esta gente no tiene que pagar nada para entrar al cielo. Voy a recibir su obediencia y voy a recibir su muerte como que ellos obedecieron y como si ellos hubieran muerto. Que así sea. Y por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si esto es verdad, debe ser la verdad más gloriosa que usted nació para escuchar. Y será la verdad más terrible si usted no cree en Jesucristo, porque esto que usted está escuchando hoy será el infierno en sus oídos para siempre. En nuestras malas decisiones no nos latiga la posibilidad de que pudimos haber optado por otra cosa. ¿Qué es lo que más nos latiga? Vamos a suponer que a usted le robaron su celular. Sí, lo compró con tanto esfuerzo, el iPhone, ¿cierto? Y a usted se le ha dicho que en el Transmilenio no se lo eche en el bolsillo, ni menos en el de atrás, ni lo deje en la maleta. Pero usted lo hizo. A usted lo latiga el dinero que perdió, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que no lo deja dormir? Si yo hubiera, ¿cierto? Si, es que ¿qué me costaba? Eso nos latiga. Ahora piense. Vivir eternamente para recordar que usted vivió para escuchar que en Jesucristo hay justicia perfecta para un pecador como usted y para mí. Pero que usted decidió un domingo como hoy salir de acá y pensar en el partido de ayer, si le sirvió, si no le sirvió, y el lunes andar en los afanes de la vida y dejarse sepultar la palabra escuchada por los afanes, por los negocios, las diversiones, por su juventud, por su pecado, por su rebeldía, por lo que sea, y decir, pude por tantos años hacer de un día del Señor el día de mi salvación, y ahora estoy aquí en este infierno, donde ni siquiera una gota de agua refresca mis labios. Ese, querido amigo, será su infierno. No importa si no hay llamas en ese lugar, esas llamas internas serán peor. ¿Sabe por qué? Porque si hoy usted rechaza a Cristo, probablemente tenga otra oportunidad, pero en el infierno no hay.
una segunda oportunidad. Cuán importante es que Él viniera a vivir y a morir por su pueblo. Este texto maravilloso que usted y yo deberíamos tomar como ancla. En los tiempos del Antiguo Testamento, el nombre bajo el cual fue predicho el Mesías en Jeremías 23:6. Regocíjese conmigo en esto. Quiero traerlo aquí, por favor. Regocíjese en la salvación. El Antiguo Testamento, el nombre bajo el cual fue predicho el Mesías, en Jeremías 23:6 dice: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. En Daniel 9:24 se predijo claramente 70 semanas para la venida y la muerte del Mesías. Desde que Daniel lo predijo, 70 semanas de años, obviamente, estaban determinadas hasta que Cristo viniera y entregara su vida en la cruz. Pero mire cómo se profetizó: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Y esto fue lo que se cumplió. Años después, en la cruz, en Isaías 45, 24 y 25, se anunció: y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán. Y más adelante: en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Y aquí está Isaías 61:10. Es como exclama la voz de un redimido: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó con un manto de justicia. Cantamos un himno que dice: vestido en su justicia voy. Es el Señor que, como una novia, ha vestido a su pueblo, a su novia, con vestiduras de salvación y nos ha rodeado con un manto de justicia. Romanos 4:6-8 finalmente dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: mira que hay dos cosas que Dios hace. Bienaventurados aquellos cuyas transgresiones son perdonadas y cuyos pecados cubiertos. Bienaventurado a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventuranza por dos cosas: por lo que Dios nos imputa y por lo que Él no nos imputa. ¿Ya? Por lo que nos imputa, justicia sin obras, y por lo que no nos imputa, nuestro pecado. Aquí Dios está haciendo algo, atribuyendo algo y no atribuyendo algo, exculpando de pecado, librando del pecado. Las dos cosas nunca se dividen: lo que Dios nos imputa y lo que ya no nos imputa. Nos imputa su justicia y ya no nos imputa nuestro pecado. A la pregunta: ¿cuál es el fundamento o base de la justificación? Respondo con 2 de Pedro 1:1. La justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la respuesta. Que el nombre de nuestro Señor sea glorificado hoy y para siempre. Oremos, hermanos.